Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Ataca Luis Alberto Vera por la izquierda, le cae Barrera, le saca el balón, presiona a Vera, al final Barrera la manda fuera, hay lateral que favorece a la Católica, juega Luis Alberto Vera, va el balón en esta oportunidad para Cristóbal Mantilla, mete hacia el centro, ahí está Riveros, carga también Frisco Cajape, Miguel Ángel Russo al final, se desprende, la pelota llega para Mantilla, entra por la izquierda, enfrenta a Barrera, lo supera, se va Mantilla, tiró el centro, Vera Sánchez la afloja, remata, ¡gol! ¡Gol! Riveros, gol Juan Francisco Riveros, gol de la Universidad Católica, el centro ante corrida sensacional de Mantilla, superando el marcador de Punta Barrera, puso el centro, voló Sánchez que no llegó a la pelota y Riveros la tomó con un soberbio remate a media altura para que la pelota vaya a quejarse en las piolas, gol de la Universidad Católica, 34 minutos corridos del primer tiempo. Marcador: Deportivo Cuenca 1, Universidad Católica 1. Radio Quito, lo de hoy en radio desde el Olímpico. Blasco Moscoso Cuesta. Una cosa curiosa, 34 minutos de juego. El primer tiro directo al gol, pues fue gol. Falló el arquero Sánchez, pero bien la jugada, muy bien la jugada del Coco Mantilla. Soltó la pelota y Riveros tranquilamente la puso adentro. Insisto, el primer tiro directo, gol de la Católica. A ver si levanta su juego. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día es un gusto tener en nuestro espacio también al hijo de una de las personalidades de la locución y el comentario deportivo ecuatoriano. Estamos hablando de nada más ni nada menos que del señor Blasco Moscoso Cuesta. Tenemos la presencia de su hijo, el señor Blasco Moscoso Valenzuela, con quien vamos a conversar sobre la trayectoria y el aporte que dio este conocido y querido comentarista deportivo a la radiodifusión ecuatoriana. Señor Blasco Moscoso, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y sobre todo por comentarnos sobre la trayectoria y la vida de su padre. Muy buenos días. Buenos días, Liliana. Es una satisfacción para mí escuchar comentarios sobre mi padre, y para mí es un honor y un orgullo el poder serle útil, porque hay muchas personas que no conocieron a mi padre. Mi padre se nos fue ya en el año, me parece que en el año 96. Entonces, hay personas que no han oído hablar de él, pero de todas maneras, yo creo que los que hicieron historia sí se merece que la gente conozca quiénes son. Así que me siento muy agradecido, muy orgulloso y estoy a sus órdenes. Muchas gracias a usted. Estamos aquí también no solamente para conocer muchas personas que están en el campo de la comunicación y el periodismo, saben exactamente quién era el señor Blasco Moscoso Cuesta, pero sin embargo también de las otras áreas, si es necesario también que conozcan, ¿no?, la trayectoria y el aporte que él dio a la comunicación ecuatoriana. Bueno, pues ahora vamos con los inicios. ¿Cómo a él se le ocurrió ingresar en este mundo mágico de la radio y sobre todo enfocarse específicamente en el ámbito deportivo? Bueno, le comento que mi padre inició sus actividades en 1926-27. Comenzó en Radio Espejo, estuvo en radio, había una radio que se llamaba Alas del Ecuador, y así sucesivamente. Lo que pasa es que eso estuvo en Radio Espejo también, de lo que me estoy acordando, en Casa de la Cultura. En fin, él comenzó en radio. Y yo nací en 1948, entonces él ya tenía alguna actividad recorrida cuando yo nací. Todo esto que yo le estoy comentando obedece al hecho de que el doctor Jaime Naranjo tuvo la gentileza de juntarse, y me estoy saltando de un tema al otro, pero es necesario. Tuvo la gentileza de decirme algún momento que nos encontramos en un evento cultural, que él tenía muchos apuntes de mi padre y que para él sería un honor si es que yo pudiera de alguna manera colaborar con Jaime para poder hacer un libro en homenaje de él. Entonces, lo hicimos después de algún tiempo de conversar y no fue fácil, porque fue un trabajo bastante denodado, más que nada para conseguir
la información, porque ahora los sistemas y la computación es mucho más simple, pero antes había que ir a la Casa de la Cultura a buscar los periódicos de la época, ¿no? Entonces, pero con esto lo que le quiero decir es que mi padre inició sus actividades en la radio, después en el periodismo escrito, en el periódico Diario del Ecuador, el diario El Sol, posteriormente en Últimas Noticias y en el comercio. Y también él hizo varias revistas deportivas que unas las hizo con Carlos Rodríguez Col, otras las hizo Roberto, con el papá de Roberto Mar, con el señor Carlos Machado, también con Alfonso Lazo, que fue su compañero de 30 años de profesión. Es lo que le puedo contar así a grosso modo. Claro, pero ¿por qué es importante, por ejemplo, para los 4 hermanos Moscoso Cuesta, un club, específicamente un equipo deportivo, el Crack? ¿Podría comentarnos eso? Porque una de las grandes pasiones de su papá fue este equipo. Bueno, justamente, y aquí lo tengo para que lo vea, el libro lleva ese nombre, dice Blasco Moscoso Cuesta, sus 3 pasiones, Sociedad Deportiva Crack, fútbol y periodismo. Bueno, esas fueron las pasiones de mi padre. Mi padre comenzó siendo uno más de los muchachos del barrio que vivían en la Guaragua, que eso es en la Guayaquil, y se me va, Por la Guayaquil y alguna otra. Galápagos, en la calle Galápagos. Guayaquil y Galápagos, justamente la Guaragua, la calle que tiene esas gradas. Ahí era un grupo de muchachos que les gustaba, como a todos, ir a las esquinas y se dedicaban a veces a unos deportes no muy aceptables, de tal manera que mi abuelo decidió darles un cuarto de la casita que ellos tenían en ese tiempo y la alquilaban, y formaron en ese año, en 1936, la Sociedad Deportiva Crack, que era un club social, deportivo, y con el tiempo se volvió también cultural. Entonces, ese fue el origen de todo lo que viene después, su amor por el fútbol, la pasión por el periodismo, también por el tema del comentario, y así sucesivamente se fue desarrollando y se fue formando, para después ir avanzando como iba avanzando la vida. Por ejemplo, le comento que mi padre, juntamente con Jaime del Castillo, fue uno de los fundadores de AFNA. En un principio le pusieron ANA, pero el nombre sonaba un poco femenino y le pusieron Asociación de Fútbol No Amateur, porque al principio se llamaba Asociación No Amateur solamente, pero sonaba un poco femenino y como el fútbol no se jugaba sino entre hombres, prefirieron ponerle AFNA. Y desde esa época AFNA ya comenzó a funcionar con una razón jurídica y con una composición legal donde ya todas las cosas iban funcionando, y ahí estaba Jaime del Castillo, que era un hombre brillante, entre otros. Después vino el ingeniero Dávila, Germán Dávila, que fue también un baluarte en la organización del deporte aquí en la sierra. Eso es parte de la historia rica que el Crack tuvo. Y desde ahí tenemos 70 años de vida, y a mí me cupo el honor durante unos 10 años, en la década anterior, de presidir el Crack, lo cual para mí fue un orgullo. Este equipo ha sido fundamental para la familia Moscoso, entonces no solamente para los 4 hermanos Moscoso Cuesta, sino también para los hermanos Moscoso Valenzuela. Bueno, sí, pero más que eso, alrededor de los hermanos Moscoso Cuesta se juntaron un grupo de amigos, son tantos que recuerdo algunos porque eran mucho mayores que nosotros, pero recuerdo que fueron también, por ejemplo, ahora me acuerdo de un nombre, el general Ramón Castro Gijón era parte de la Sociedad Deportiva Crack, y él en un momento dado fue un político prestante en el Ecuador. El señor Guillermo Lazo, que le decían el Olo Lazo famoso, él también fue parte de la Sociedad de Crack. ¿Cómo se llama? El gran periodista de Últimas Noticias, César Larrea, fue también parte de la Sociedad Deportiva Crack. Y así la memoria es ingrata, pero han habido nombres de gente muy valiosas. Hay un señor Ponce, de la firma Ponce Yepes, que fueron parte también del club. Rodrigo Borja fue parte del Crack. Y así, nombres y nombres de gente valiosa y querida y típica, porque él es un club típico quiteño, gente de la localidad. Claro que sí. Usted nos comentaba en un inicio de que su papá también se inició en la radio, ¿no? En varias emisoras que eran muy conocidas en esa época y dejaban mucha huella con personalidades también. Pero sin embargo, usted en muchas entrevistas
ha dicho que la voz de su papá no es especial, pero fue diferente, pero en cambio él sí posicionó e implantó su estilo. La verdad que sí. Él se superó mucho. Originalmente comenzó haciéndolo como un hobby. Posteriormente tuvo que revalidar porque hubo inconvenientes desde el punto de vista legal, en el sentido de que si no tenía un título no podía ejercer. Entonces entró en la universidad, tomó unos cursos allá, pero ya él había avanzado mucho en su profesión, en el sentido de que ya tenía más cancha. Y eso le fue muy útil para poder legalizar la situación y crear después el área de periodismo, una facultad de periodismo que se creó en la Universidad Central. El marcador de punta se va con la pelota, entregando ahora por la derecha, atención, a Farías, devolvió hacia atrás para Machuca, sigue dominando, metió para Viveros, se va por el centro, viene tratando de custodiarlo Bayonas, el balón por la izquierda para Henry, marcado de cerca por Alfonso Quijano, entrega habilitación, allá trata de escaparse, lo viene consiguiendo, atención, se va con la pelota, sigue dominando, cambia ahora, rechazo de Pires, fuera del campo. Si busca ropa de cama, ropa para sus niños, tela para cortinas, perfumes finos, vaya directo donde Bri Sánchez. Viene jugando la pelota, atención, la domina en esta oportunidad, se va, Yabar, tira el centro, fue lleva la defensa, también Farías y la pelota, se va sobre el otro costado, se salva la representación de Melec, rechazo de Ortiz, balón que viene en esta oportunidad para que lo domine Guime, apoyando también la defensa, ya va sacándose con mucha clase cuando la pelota se le escapa afuera, quedó golpeado Guime, allí no dijeron nada, ataque de Unión Española, lleva el balón a Donino Landa, cambia ahora para Guillermo Yabar, ingresa Farías, falla la defensa, gol chileno, gol de Farías, falla garrafal de Jefferson Camacho, falló Jefferson Camacho y Farías remató, gol de Unión Española a los 44 minutos 30 segundos. Lastimosa falla de Jefferson Camacho, un hombre de condiciones. Sin embargo, frente a un adversario con pelota dominada, pues no pudo pegarle a la pelota. Cuando el arquero desesperado salió para interceptar, pues la golpeó y adentro para el primer gol. Bueno, el árbitro se había antes encargado de ablandar al equipo. Pero sin embargo, siempre a su papá como que se le relaciona con el señor Alfonso Lazo Bermeo por esta dupla, ¿no? Que fue muy conocida y querida también en Radio Quito. Pero sin embargo, su papá también hizo dupla en los comentarios con otros referentes de la narración y el relato deportivo, como el manavita Carlos Rodríguez Col. Estamos hablando también del señor Rosendo Benalcázar Espinosa y Pepe Calero Viteri. Cuéntenos sobre eso, porque muchas veces solo se le relaciona como a esta dupla, pero cuando en realidad su papá hizo el comentario con otros referentes también del relato y la narración deportiva. Así es, gente muy valiosa, con Carlos Rodríguez Col, que además era un excelente narrador, muy valorado inclusive en el exterior. Hicieron algunas revistas también, y adicionalmente con Rosendo Benalcázar, con quien tenía una muy buena relación. Mi padre también trabajó, me parece que en Radio Espejo, trabajó con él. Pero bueno, fueron situaciones donde iban unos periodistas y comentaristas, iban para una radio, otros estaban haciendo prácticamente la radio aquí también. Imagínense, y pasándonos también a otro tema, la televisión HCJB era un canal religioso del que trajeron la gente de Estados Unidos. Y entonces lo que hicieron, que en un inicio era un programa que era diferente a la actividad normal de ellos. También ahí entró con Alfonso Lazo, ¿no? Pero realmente quien ha cubierto todo este tiempo, y mientras estuvieron en el campo activo, fueron juntos a los mundiales, etcétera, ha sido Alfonso quien estuvo siempre a mi padre, y fue, además de un amigo leal y querido, un compañero de vida para mi padre. Claro que sí, pero otra cosa algo que también nos llama un poco la atención es que, por ejemplo, cuando se transmite un partido de fútbol, siempre hay una persona que narra, otra que hace los comentarios y otro que es el locutor comercial. ¿Es verdad que también el señor Eduardo Brito Mieles era locutor comercial? En esa época Eduardo vivía en La Floresta y era un estudiante de la Universidad Católica de Leyes. Entonces todavía no era ni licenciado, pero ya tenía buena voz y le decían de apodo el Mono Brito. Y entonces el Mono Brito es el que leía unas cartolas que en esa época se veían, y él leía la propaganda comercial.
pero además estuvieron después de Eduardo Brito, entraron los hermanos Vargas Acosta. Muchos, dos de ellos trabajaron mucho tiempo con mi padre en Radio Quito y la voz de ellos era inconfundible, pero la de Eduardo Brito se hizo sentir y Eduardo Brito de ahí ya pasó después a ser un cantante profesional muy respetado, ingresó en el campo de la política, llegó a ser secretario del Congreso, fue gobernador de su provincia y él después de ser un periodista, un relator comercial, hizo su vida a través de su profesión, abogacía y también en la política, ¿no? Pero su papá, aparte de haber trabajado en la radio, por ejemplo, usted mismo dice, elaboró en algunos medios de comunicación, en algunas revistas, Ujú. en algunas, pero también en la televisión. Inició con HCJB, pero sin embargo también estuvo en Ecuavisa. Así es, porque Ecuavisa era parte del grupo Mantilla. Entonces ahí estaba Últimas Noticias, estaba El Comercio y Radio Quito y obviamente Canal 8. Entonces Ecuavisa fue parte del grupo Mantilla y mi padre estuvo muy allegado a ese grupo. Entonces por eso él trabajó en todas las empresas que tenían que ver con el grupo Mantilla y al mismo tiempo ellos daban mucha opción al campo deportivo que otras radios y otros medios no lo hacían. Le quiero hacer una pregunta. Con Es mucho una gusto. persona que estuvo relacionada con la banca, usted tuvo cargos directivos en la banca. Así es. Quizá tuvo mucha influencia lo que su papá fue gerente de Casa Paz cuando quedaba en el centro histórico. A ver, mi actividad como banquero fue diferente. Mi padre tuvo un sueño que lo hizo realidad. Alguna vez estuvo en el Mundial de Inglaterra y tuvo un sueño. Él dijo, me lo comentó alguna vez, lo confesó y dijo, qué lindo país se ve. Ojalá pudiera conseguir que alguno de mis hijos viniera a estudiar acá. Y el sueño se hizo realidad por el esfuerzo grande que mi padre hizo. Tanto mi hermano Julio, quien jugó fútbol, como yo, tuvimos oportunidad de irnos después de graduarnos de bachiller, más o menos en el año 61, 62. Sí, sí. Perdón, mi mujer me está corrigiendo 65. Ella sabe más que uno. Claro que sí. Me dice que a esa edad ya todavía no nacía. Bueno, en todo caso, tuvimos la oportunidad y estuvimos algunos años estudiando, trabajando y preparándonos para la vida. Entonces estuve en Inglaterra y estuve después en Suiza algunos años y eso me ha servido después para trabajar 35, 38 años en la banca y ahora ya estoy jubilado, tengo 74 años, pero todavía me siento útil para seguir en actividad, pero ya de tipo personal, Claro, haciendo se le ve, asesorías. y no Ujú. parece de esa edad, le comento, parece de mucho De, menos. Y yo de le conocí 90. personalmente, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Claro. Vamos por una parte, ¿qué es lo que hacía su papi en Casa Paz? Bueno, mi padre, primero la relación de Casa Paz o de Rodrigo Paz con mi papá, resultaba que mi papá salía del comercio a las 8:30, 9 de la mañana, cuando ya terminaba sus actividades deportivas, y se iba a conversar donde Rodrigo en la oficina. Rodrigo Paz era el gerente propietario y en esa época Casa Paz era una casa de cambios pequeña. Entonces mi papá iba casi todos los días y a la hora del almuerzo ya se retiraba. Algún día Rodrigo Paz le dijo, en lugar de que vengas a conversar, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Fue una cosa informal, pero al mismo tiempo de confianza absoluta. Y fue así como mi padre entró después como gerente de Casa Paz, tuvo unas pocas acciones que Rodrigo tuvo la gentileza de cederle porque él era el dueño único, él y su padre eran dueños de Casa Paz, que después se llamó Rodrigo Paz y posteriormente fue parte de Produbanco. Pero la actividad de mi papá fue por casualidad y por amistad con Rodrigo Paz, que la mantuvo todo el tiempo. Rodrigo fue un hermano muy querido para mi padre y siempre estuvo pendiente de toda situación para que mi padre se sintiera conforme y por eso es que estuvo tantos años trabajando hasta cuando, por razones de salud, mi padre tuvo que retirarse y tuvo que viajar, le afectó una diabetes que hizo mucho daño en su salud, eso hizo que tuviera problemas en algún momento, la vista se afectó de manera importante, los nombres de los jugadores a veces se le iban porque lamentablemente esto es parte de un proceso, ¿no? Y él vio que en un momento dado era necesario retirarse y lo hizo a tiempo para evitar no hacer un mal papel después del prestigio que él en buena ley se lo ganó.
Bola para Cajape, devuelve al arquero César Ramos. Ahí está César Ramos preparándose a hacer un servicio. César Ramos se está demorando, llega casi al límite del área. Ahora sí, envía el balón al territorio rival. Tras el balón Roberto Sussman, antes Patricio Maldonado. Le salía un pase atrás al arquero Bolaños. Fuera del área por el sector derecho, impulsa el balón hacia el jugador Peluso. Este va combinando con Sandoval. Se va a Liga Deportiva Universitaria. Frío el partido en estos últimos minutos que se han jugado, los primeros del segundo tiempo. Pelota para Rodríguez Riolfo, adelante el balón. Viene Páez, rechaza. Sandoval va parando la pelota, le entrega a Patricio Maldonado. Viene Patricio Maldonado. Adelanta para Pepe Cruz, entró. ¡Se llevó! ¡Gol! ¡Gol! Bonito el pase, entró Pepe, superó al arquero y se llevó la pelota adentro. Comenta Blasco Moscoso Cuesta. Hubo una tremenda dubitación entre el zaguero central Silva y el arquero. Total, los dos se fueron encima del jugador, los dos chocaron entre sí y Pepe Cruz, que se llevó la pelota con la barriga, pese a que le quisieron hacer foul, no pudieron conseguirlo y se fue prácticamente con la pelota al fondo de las redes para conseguir la primera anotación en este partido. El señor Blasco Moscoso Cuesta era muy destacado porque él valoraba mucho a un amigo. Por ejemplo, en este caso, usted ha nombrado al señor Rodrigo Paz, se puede nombrar también al señor Alfonso Lazo Bermeo, cuyos criterios también de los hijos son muy bonitos con respecto a su papá. Pero hay una persona que usted me indicó el libro, que también es fundamental, el doctor Jaime Naranjo Rodríguez. Él, por ejemplo, decía que el señor Blasco Moscoso Cuesta, cuando le conoció, le decía: sea original, siga usted con los numeritos. Entonces, lo que hay que hacer en esta vida no es imitar nomás, sino tratar de posicionar en nuestro propio estilo. Entonces, ¿cómo usted califica esto tomando en cuenta de que su papá también tenía su propio estilo y era original? Creo que lo mejor en la vida, en cualquier actividad, es ser creativo. Es más fácil copiar que crear uno mismo su propio estilo. Y ahí está la prueba. El doctor Rodríguez ha sido un hombre brillante, porque definitivamente el trabajo que él ha hecho a través de los años no hace sino merecer que él sea ganador de un respeto total y absoluto que la gente le guarda, porque a la edad que él tiene, está sobre 80 años, él es un hombre con una memoria tan lúcida que conoce todos los detalles absolutos y yo creo que influyó en él, mi padre influyó mucho en él. Él alguna vez, para convencerme que hagamos el libro, nos encontramos, como le dije en un evento, y me dijo: vea, no se imagina todos los documentos que yo tengo de su padre. Si usted me ayuda, nosotros podemos hacer una cosa que va a quedar para el recuerdo, porque su padre tenía muchas anécdotas, algunas de las cuales no las comentó, y sin embargo, yo las tengo guardadas y si las podemos plasmar en un libro, sería algo que valdría la pena para la memoria de Blasco y para que la gente que no lo conoció y no lo vio, de alguna manera tenga una idea de lo que él fue. Claro que sí, y este libro también es fundamental tomando en cuenta de que él escribió y el título lo dice, ¿no? Blasco Moscoso Cuesta, crack, fútbol y periodismo. Esas fueron sus tres pasiones. Sí, así es, las pasiones. Bueno, aparte de mi familia y mi madre. Claro, la familia, no dejemos al lado. Nunca, por ahí comenzamos. Mi madre fue una compañera. Le comento una anécdota que es bien agradable. Mi padre se dedicaba los días domingo a redactar todos los partidos y a comentarlos, pero como iba para el comercio, era mi madre la mecanógrafa obligada. Después del almuerzo se sentaban por 3 o 4 horas y mi papá le dictaba y mi mamá escribía algo que no entendía en lo más mínimo, porque mi mamá estaba totalmente alejada del fútbol, como es obvio, como está mi esposa también, que cuando oye fútbol se eriza porque dice: desde que me casé, en 50 años no he oído más que fútbol en esta casa. Pero bueno, esto ya se lleva en las venas y con eso se muere uno. Mi madre fue una compañera leal y ella fue la que escribía todo lo que salía después en los periódicos, Últimas Noticias, El Comercio, El Sol, El Diario del Ecuador, etcétera. En las radios, él escribió también en Estadio, en Goles, escribió en algunas revistas también. De Ángel Vicuña, de media vuelta, logra entregar. Di Donato va al ataque, tocándola para Valdeotras por el centro, Fausto Correa. Atención, trata de meter el pase, lo viene consiguiendo Di Donato. Entrega a Doloni, entra al área, Doloni, tiró, ¡gol! ¡Gol!
Ustedes me escucharon hace 2 minutos decirles que el que más cerca a la conquista estaba Nacional. Sin embargo, el que la consiguió fue el Deportivo Quito. Un lindo contragolpe, la pelota fue hacia el costado derecho donde Doroni la empalmó. Me parece que tomó un efecto raro porque topó en alguno de los zagueros y salió proyectada violentamente por sobre el por sobre el arquero sin que se atine defensa alguna. Pues ni siquiera levantó los brazos cuando la pelota ya estaba sacudiendo. Y más o menos a cuántos mundiales fue él, porque él hizo comentarios también, creo, fue al sitio mismo. ¿Cómo fueron esos comentarios? A ver, mi papá comenzó yendo al Mundial de Suecia. El primer mundial al que fue mi padre fue en el año, tengo en el libro, perdóneme porque la memoria a veces nos falla, y entonces, pero mi papá comenzó yendo en el año 58 al Mundial de Suecia. Ahí hay una anécdota simpática, porque presentaron a los periodistas extranjeros, y entonces mi papá estaba entre los periodistas extranjeros. El señor era el rey de Suecia, y mi papá le dijo: hola, Cholo, ¿cómo estás? Fue algo muy típico de la salquiteña, ¿no? Bueno, después del Mundial del 58 de Suecia, del 58 de Suecia, estuvo en Chile en el 62, en Inglaterra en el 66, donde tuvo el sueño que nos sirvió para ir a estudiar afuera. Después en el 70 en el Campeonato de México, donde Brasil fue espectacular. El de Alemania 74, Argentina 78 cuando estaba la dictadura, España 82, que dicen que fue el mejor mundial de la historia de los mundiales, México en el año 86, y después de eso, lamentablemente, ya al mundial de Italia 90 y a los posteriores, ya mi padre no pudo ir por razones de salud, pero él estuvo en estos 6 o 7 mundiales que le estoy comentando, y lo hizo de forma presencial. Además, siendo representante de los medios ecuatorianos y enviando en esa época, cuando recién comenzaba, por ejemplo, en el Mundial de Suecia, se leían las noticias 2 o 3 días después que habían sucedido, porque se mandaban en avión, después era por telex, ya después fueron avanzando los medios y después ahora es simultáneo en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la tecnología también fue avanzando. La pelota por alto, cabecea Juan Francisco Riveros, viene Lisiardi, la deja con Jorge Vélez, devolución para Lisiardi, ataca ahora el Cuenca, allá está Lisiardi en poder del balón, atención, se le acerca Russo, le quita la pelota, recupera sin embargo otra vez Jorge Vélez, la mete en profundidad, va Lisiardi, también Fausto Carrera, se escapó Lisiardi, viene de penal, tiro penal, dice el árbitro, tiro penal, que fue trabado Lisiardi cuando ya Dedé tenía la pelota y el árbitro pita el penal. Blasco Moscoso Cuesta. Bueno, la verdad es que cometió este muchacho Fausto Carrera una tontería. La pelota impulsada por el jugador mesiano había ido a las manos de Dedé, y cuando la pelota no estaba ya en juego, cuando la pelota no estaba, en distancia de juego, el jugador Fausto Carrera le hizo foul. Y el juez señaló el penal, pero sin dilación alguna. No dubitó un instante y la infracción va a cobrarse. Errores que pesan mucho. Lisiardi para cobrar. El tiro penal va a cobrar Lisiardi. Puede ser el primero de Lisiardi en la liguilla. Corrió, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Lisiardi. Gol del Deportivo Cuenca con tiro penal. A los 21 minutos 30 corridos del primer tiempo. Bueno, cobrado, bien cobrado. Lisiardi es un hombre que en ese aspecto conoce y sabe mucho, pero hay una circunstancia. El arquero Dedé no puede simple y llanamente lanzarse a un lugar tratando de intuir sin antes mirar que el jugador patee la pelota. Una vez que patea la pelota, el arquero se tira para cualquiera de los dos lados, que si va para el suyo, le salen bien las cosas, pero si va para el otro, no. Pero ahora el señor Dedé se lanzó primero sobre la izquierda, y cuando ya estaba sobre la izquierda, recién Lisiardi estaba pateando sobre el otro costado, tan tranquilamente como que la pelota entró, boteando simplemente. Y aquí se está alcanzando algo que, es raro.
La Católica gana en Cuenca y el Cuenca gana en Quito. Pero ahora hablemos de algunas anécdotas, ¿le parece? Si me A ver, permite, me puedo parece preguntarle que, algunas cosas. por favor. Usted me decía en esta entrevista que su hermano Julio y usted son muy apegados al fútbol. Su hermano creo que jugaba en la Universidad Católica, si no me equivoco. Entonces, Así es es. verdad que su papá era comentarista, pero el tipo de comentarios que hacía su papá eran ecuánimes, objetivos, muy maduros, ¿no? Pero en cambio, su hermano, como tenía en el campo de juego que ser más aguerrido, diría yo, era diferente, Oye, entonces había muchas críticas. Cuéntenos de ese almuerzo a que les invitó su papá y de ahí dijo, o tú o yo en el fútbol. es verdad, es verdad. Yo ya estaba próximo a irme a Inglaterra. Mi hermano estaba jugando en Universidad Católica, jugaba con Enrique Portilla, jugaba con Carlos Gutiérrez, había otro jugador paraguayo que jugaba con el chico este, Cajape, Frisco Cajape, también en esa época. Bueno, Julio, un jugador reacio, era fuerte, era back central, y la verdad es que en más de una ocasión fue sancionado, le pusieron una tarjeta amarilla, otra vez lo expulsaron porque tuvo un problema con un jugador de Melec, inclusive creo que falleció, era famoso Félix Lazo, pero un jugador recio, de malas intenciones a veces, y había fracturado a un par de compañeros en la Católica, y entonces en algún momento mi hermano hizo un comentario y dijo, se la tengo guardada en algún momento. Y el momento llegó. Y ese momento llegó porque a los 5 minutos hubo una jugada en el área y mi hermano no esperó más para pegarle una trompada en la boca que lo dejó dormido. Obviamente lo expulsaron. Para mi papá eso fue una situación muy, muy compleja, muy difícil. Él era un hombre de bien, él era un hombre que decía las cosas por su nombre. Y es por eso que después de que terminó el comentario, donde además hay un poco de morbo entre la gente que le gusta ver qué pasa y ahora qué va a pasar. Bueno, lo que pasó es que mi padre en el almuerzo tomó una decisión, yo ya estaba por irme y mi hermano también. Entonces dijo, esto se acabó, uno de los dos deja el fútbol, te voy a dejar unos pocos días para que pienses, o dejas tú o lo dejo yo, pero los dos no podemos estar en el mismo deporte por las circunstancias que se cruzan en estos momentos que se viven en el deporte y eso es evidente. Entonces, obviamente que la decisión de mi hermano fue que él se retiraba del fútbol y es así como yo llegué un poco antes y él después se fue a estudiar también conmigo y hasta ahí llegó la parte deportiva de mi hermano. Antes se escuchaba mucho las narraciones y también los comentarios deportivos, no solamente mientras estaban en juego, ¿no? Sino en estos minutos de receso, en estos 15 minutos de receso, ahí más vale jugaba un papel fundamental el comentarista. Es verdad que Ujú. muchos directores técnicos le escuchaban a su papá las sugerencias que podían tener para el segundo tiempo y muchos de los directores técnicos aceptaban esas sugerencias. ¿Es verdad esto? Y yo se lo oí a un técnico que por respeto y por amistad no lo digo, pero la verdad es que estaban pendientes de la radio para saber dónde podía estar fallando el equipo y dónde podían hacer los cambios que ameritaba. Yo creo que de todas maneras una cosa es ver el fútbol y otra cosa es mirar el fútbol, porque analizar el fútbol es mucho más difícil que tirar una pelota para adelante y correr. Ahora hay tantas tácticas y tantas situaciones que se viven, por eso es que el fútbol se volvió un deporte rey donde no creo, hay más personas que les gustan a las que no les gustan, y es porque el deporte, como todo, ha ido avanzando, ¿no? Y en este caso lo que sucedía es que mi padre de alguna manera tenía una habilidad especial para poder mirar el fútbol de mejor forma, y eso lo valoró, y no solamente aquí, porque recibió de la FIFA también alguna vez un galardón, otros periodistas sudamericanos, argentinos, chilenos, peruanos, pasaron por mi casa a almorzar, a compartir con mi padre porque eran amigos y habían estado en varios campeonatos juntos. Entonces, lo que usted dice, de alguna manera, es correcto, así fue. Claro, en este caso, ¿cuál cree usted que haya sido el legado que dejó su papá específicamente al periodismo deportivo, al comentario deportivo? Porque él muchas veces decía que analizaba mucho la situación para no ser subjetivo o no castigar sin que el equipo o los jugadores tengan la culpa. Claro, lo que sucede es que en el deporte yo creo que lo más importante es ser objetivo. Las cosas se dicen como son, con educación, pero con firmeza. Entonces, por ejemplo, él era muy respetuoso, jamás en la vida le puso apodo a ningún jugador, lo trataba con señor, el señor tal, el señor cual, porque
No, no es que porque pateaban una pelota eran menos personas que nadie. Entonces, lo primero de ser objetivo y segundo, ser respetuoso con la gente. Además, se dice lo que uno siente, lo que ve y lo que considera que es justo, ¿ya? Eso creo que fue muy importante y eso fue para mi padre algo que le hizo ganar el respeto, la consideración de sus colegas y de sus amigos. Además, mi padre estuvo en la PDP, estuvo en la Asociación de Fútbol, ayudó en la concentración deportiva de Pichincha. El deseo de él siempre fue unir al deporte para que fuera la provincia de Pichincha una sola, a pesar de que él no había sido nacido en Quito, él nació en la provincia del Tungurahua, sietemesino en una hacienda que mi abuelo era administrador, cerca de Ambato, cerca de Baños, por ahí. Pero él tenía la sal quiteña, a pesar de que no era de Quito, pero se caracterizaba por tener esa jovialidad y esa picardía Así es, muy educada que tienen los quiteños, ¿no? así es, así es. Así es, hay algunas anécdotas. Alguna vez comentaba algún amigo que un jugador de fútbol le hizo una mala señal al público porque le expulsaron o algo de eso y dijo, este señor está haciendo una señal que se parece a un tubérculo que se pone en el caldo. Yuca. Entonces, sí, claro, pero no dijo la palabra, sino la interpretó a su manera, de la mejor forma. Mueve la pelota ya Custodio Vargas, balón por el centro, salta. Con golpe de cabeza trataba de rechazar el jugador Loza, gana Tenorio, se acerca al arma, viene, remata, gol, 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 gol. De Audax Octubrino. La pelota prolongada sobre el costado diestro. Golpe de cabeza de Armas. Golpe de cabeza del Loureiro. Y el balón quedó con Tenorio al borde del área. Salió el meta Pinillos y Tenorio le puso un globito por encima, decretando la segunda conquista para la representación del conjunto de Audax Octubrino. 2 Audax Octubrino, Aucas 1, cambio de arquero en el Aucas. Blasco Moscoso Cuesta. Bueno, realmente, señores, inexplicable la actuación de los hombres del Aucas y preferentemente del jugador Pinillos. Yo no sé, pero hay cosas ridículas, por decirlo menos. Y no es que pretendamos negarle méritos al equipo Audax Octubrino. Yo les decía cuando comenzó a quemar tiempo este zaguero Vargas, el peruano, decía, es una tontería, porque él puede perfectamente ganar el partido. Pero se habla mucho de que las personas que están en el relato, la narración deportiva, en el comentario, o muchas veces pueden ser locutores comerciales, más vale que se abstengan de decir el equipo de sus amores. Su papá nunca lo dijo, pero sin embargo tenía especial afecto por un equipo que yo también soy hincha, que es el Nacional. Bueno, mi papá tenía un criterio, yo también le cuento que he estado junto al Nacional en los malos momentos también, pero él decía, el orgullo más grande que podemos tener los ecuatorianos es que el equipo represente al país, y Nacional tuvo una época brillante, donde todos sus jugadores ecuatorianos fueron la base de la selección por un lado, y eran el equipo que había ganado todo porque fue tricampeón, fue campeón nacional y hizo buena labor en el exterior, y entonces eso le ganó el respeto y el aprecio, y creo que el mejor y el mayor mérito fue haber sido compuesto por solo jugadores ecuatorianos, y ahí estuvo Ernesto Guerra, que fue un técnico de primer orden para ponerlo en el puesto. Sin embargo, muchas veces también se habla al inicio de esta entrevista, usted decía que su papá fue el iniciador de AFNA, que primero quisieron ponerle Ana, pero como que no quedaba muy bien, ¿no? Pero también él fue el iniciador y fue el primer presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos del Ecuador, algo que siempre él quiso unir al gremio periodístico. Sí, porque después con los años se dividieron en 2 o 3 gremios, cosa con la que mi padre no estaba de acuerdo. Yo ya estaba un poco enfermo y en alguna ocasión, unos meses antes de que falleciera, le invitaron a una premiación y estaba Roberto Omar de presidente, el círculo de periodistas. Entonces, el discurso de mi padre fue conciliador, más bien en el sentido que pedía que se unifique el deporte de Pichincha, que los periodistas no pueden formar una asociación por un lado y un círculo por otro, que él pedía como una persona que había bautizado y había iniciado
la PDP, que se mantengan como un solo gremio y que la mejor forma es sentarse en una mesa para que puedan conversar y sean una sola entidad la que rige al periodismo de Pichincha y no dos. Creo que no se ha podido conseguir. Hubo algunos momentos en que hubo unas diferencias bastante complejas, que es lo que no permitió que el fútbol, que el periodismo del fútbol tuviera una sola directiva. Pero bueno, ese fue el anhelo de mi padre. Juegan exactamente 4:20, lleva la pelota dentro del área, entra a rematar González, se va tras la pelota Carlos Aguirre, entra sobre el balón bien Villafuerte, le entrega a Carlos Ron, se fue Carlos Ron, solito, ¡tira! ¡Gol de Carlos Ron! Se vino de afuera del área y tiró un balazo para batir totalmente a Ramírez. Qué bonito gol, ya era hora de que llegara después de la serie de oportunidades que se presentaron. Carlos Ron tras el córner, después de unos cuantos peloteos, decidida, valientemente, se fue por la izquierda, metió la pelota en profundidad para él mismo, superó a la zaga y con violento disparo zurdo, cuando salía el arquero Ramírez, la puso en los violines. Gana Nacional, 1-0. Hablemos ahora acerca de su gran amigo, el señor Alfonso Lazo Bermeo. Mucho se habla de su amistad, mucho se habla acerca de este lazo que existía, que no solamente era alrededor del micrófono, ¿no? Sino también ya es al lado personal. Sí, claro, con decirle que Margarita, la mamá de Alfonso, a quien yo conocí, estaba en mi casa almorzando no menos de una vez por semana, porque como mi mamá es costeña y es una buena cocinera, le gustaba la comida costeña, y entonces mi mamá la invitaba muy seguido a Margarita, a la madre de Alfonso. Y aparte, la relación, uno de los hijos de Alfonso se llama Julio, entonces mi hermano también se llama Julio. Además, alguna vez cuando yo estaba en Inglaterra estudiando, Alfonso llegó a visitarme, que fue una cosa muy agradable. No me olvido, en Navidad me mandó un obsequio, me mandó un dinero que cuando uno es estudiante le cae del cielo. Y así, gestos y detalles en la parte deportiva, hubo una relación excelente, lo único que había es a buen trato, respeto por lo que cada quien decía, y en su momento cada quien hizo lo mejor que pudo y demostró que con profesionalismo, aparte de una buena relación personal, también profesionalmente se respetaron e hicieron un trabajo que duró mientras mi padre estuvo activo, hasta que un día dijo, hasta aquí llegué, y ese día se retiró. Sin embargo, la amistad ha permanecido y esta perdura a través de los años también con los hijos, con Alfonsito, con Julio, con Margarita, con ellos tengo una muy buena relación también, y mis hermanos igual. El apoyo de la familia, en este caso de su esposa, de su mamá, de la esposa del señor Blasco Moscoso Cuesta, fue fundamental porque muchas veces el éxito de una persona no solamente tiene que ver con el talento que tenga él, sino el apoyo y el esfuerzo que hay detrás por parte de la esposa y los hijos. Es evidente, mi madre fue muy tolerante y además mi padre desde que estuvimos en el 3, 4 años, yo recuerdo haber estado en el box, en el atletismo, en los deportes ecuestres, en los toros, en el vóley. Bueno, los fines de semana nosotros acompañábamos a mi padre y mi padre comenzaba a trabajar los días viernes, en la noche había básquet, había muchas actividades y entonces a donde él iba viernes, sábado y domingo, los hijos estábamos con él. Entonces a mi mamá no le quedó más que ser más tolerante y saber que esto era mi padre, esa profesión la eligió y ella se casó con un periodista deportivo y aunque no era amante del deporte, fue tolerante y pudo sobrellevar esto durante más de 60 años, ¿no? Señor Blasco Moscoso Valenzuela, yo quiero agradecerle por esta entrevista, sobre todo por haber hablado, no profundamente, ¿no?, de la trayectoria y el legado que dejó su padre, pero sin embargo, para dejar constancia de lo que él hizo y el aporte que dio a la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias a usted por haber Yo le sido agradezco. parte de Voces de la Radio. Muy amable, le agradezco, muy gentil y estoy a sus órdenes cuando guste. Además, quiero hacer público, si alguien está interesado en el libro de mi padre, se podría contactar, yo le voy a dejar mi teléfono por interno y con mucho agrado se los obsequio, ¿sí? Yo. No tengo ningún, a las órdenes ya. Primero, bueno, usted tiene mi teléfono y a las personas, por favor, le autorizo para que lo haga público y si están interesados, con mucho agrado les doy, o si usted les da el teléfono, que me llamen y con mucho gusto se los obsequio.
Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado con Blasco Moscoso Valenzuela, hijo del reconocido comentarista deportivo Blasco Moscoso Cuesta. Con él hemos dialogado, hemos conversado sobre su trayectoria. Amigos, oyentes y televidentes, con ustedes estaremos en otro espacio más de Más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Va Alarcón mandando la bola para el jugador Hernán Vaca. Va devolviendo el balón a Cáceres. Avanza Cáceres llevando la pelota al volante. Domina la bola a mitad de la cancha. Se mete Cruz, mientras tanto arranca hacia él, va la pelota. ¡Entró solito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cruz! Pase de Cáceres desde la media cancha. Falló el señor Jalil. Quería pescar margaritas y entró Cruz para ponerle en las redes. Comenta Blasco Moscoso Cuesta. Muy bonita la anotación y muy preciso el disparo final. Cuando Jalil, el zaguero central, un tronco más. Por ahí leí un comentario cuando hablaban de este zaguero central del Emelec, no me acuerdo el apellido, me decían flor de tronco. Yo creo que las flores son dos, en Emelec y en Barcelona. Muy bonita la jugada de Sainz de Cáceres. Qué bien ese chico, la entregó precisa, falló el zaguero central y entró justo cuando el arquero salía para disparar con presteza y conseguir la segunda anotación. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.